En este lugar se cuenta la historia, creencias y costumbres de los pueblos indígenas, los que habitaron nuestro territorio antes de la conquista y las etnias vivas de hoy. Nuestro Museo Nacional de Antropología, uno de los monumentos más importantes que se le ha dado a la nación. Miles de personas vienen a enterarse sobre los pueblos prehispánicos, alentados por la curiosidad de conocerlos y entenderlos, o simplemente por el placer de ver las obras que elaboraron. Aquí se diseñó un espacio con el propósito de contarnos el pasado de las culturas indígenas. Desde mediados del siglo XIX, miles de piezas de los pueblos prehispánicos se alojaban y exhibían en el Museo Nacional de la calle de Moneda en la Ciudad de México. Cuando en México empiezan los museos con las mismas bases que tenían en Europa, se acumulan las piezas espectaculares de las culturas ya caídas por la conquista hispana y se empiezan a almacenar. Mira, es lo que ahora se usa decir alma mater, pues en la museografía es mi alma mater. Un museo un tanto glorioso. Desde los años 30 del siglo pasado, la Escuela de Antropología se encontraba en el mismo edificio y sus estudiantes tenían el privilegio de visitar cotidianamente las salas como parte de su formación. El museo que había en Moneda 13, era muy difícil para el pueblo entender ese museo, ¿verdad? Vitrinas con 300 piezas. Que eran unas vitrinas que llegaban del piso al techo en ese edificio colonial muy alto, lleno de piezas llenas de polvo también, que no sabía uno cuál ver, y con una cédula generalizada. Y arriba decía, por ejemplo, la antropología física, y luego se iba disgregando en la pieza con su cédula. Y te daban 4 horas si tú no te habías movido de ahí, ¿verdad? Todavía las conocí llenas, retacadas de objetos, no desordenadamente, muy bien organizadas y muy bien conservadas. Pero era un otro estilo de museo, era una otra época. Así duran los museos por una temporada hasta que en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, hay visionarios que empiezan a difundir los antecedentes que formaban la cultura mexicana en todos los aspectos. Ya a finales de los años 50, y guiados por sus maestros, algunos de estos estudiantes se convirtieron en museógrafos y comenzaron a transformar las salas con el propósito de contar de mejor manera el pasado. Un equipo interesante. Se formó con 3 gentes que estudiábamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Jorge Angulo, que venía de San Carlos, escultor, y Kerla Rauri, que venía de arquitectura, y yo, que venía del Ballet Nacional de Guillermina Bravo. Y encaminado por Miguel Covarrubias, empezó a crear en las salas del museo 5 salas que fueron espectaculares y muy didácticas.
se remodela lo que se puede remodelar. Por ejemplo, la sala de Occidente, por ejemplo, la sala de las culturas del Golfo, la sala de las culturas de Oaxaca, cosas de ese tipo. Sobre la base de una experiencia norteamericana de Miguel Covarrubias en los museos de Estados Unidos, y esas salas, pues, como se modelaron, quedaron reflejando ese estilo, haz de cuenta, museo de Filadelfia. ¿Ves? Tus colores pastel, tus vitrinas muy moduladas, tus espacios más abiertos, por ese gusto de un artista creador, una selección de objetos que mucho tenía que ver con el carácter estético de cada uno de los objetos. Improvisando con los pequeños fondos que se recopilaban, mejorando las exhibiciones de museo, ya seleccionando las piezas, ya con un enfoque didáctico. Era de esas cosas viciosas en donde te pasas la semana hablando del museo y comes en la fonda de ahí, de la calle de la Soledad, hablando del museo, y te juntas los domingos con los mismos para hablar del museo. Era muy bonito. Adolfo López Mateos pasó como candidato a visitar el museo y se entusiasmó tanto con lo que vio que prometió que cuando él fuera presidente haría un museo especial en lugar de estar adaptando cuartos que eran de la época colonial para habitarlos como museo. Lo cumplió y este es el museo en donde estamos ahora. Ahora se trataba de hacer algo bellísimo que le llegara al corazón, al pueblo. La decisión estaba tomada y había que ponerse a trabajar sobre el proyecto del nuevo museo. En el exconvento del Carmen, en el museo, estaba PIMNA, instalación del Museo Nacional de Antropología, PIMNA. Fue un producto del Museo de Antropología Viejo. De ahí nos sacaron. Ya nos fuimos como equipo. Se formó un equipo grande para, primero, antes de que planear las salas, para decidir qué es la función de un museo y cómo debe de trabajarse. Entonces nosotros nos encargaron de hacer todo el programa arquitectónico y organizar todos los contenidos temáticos, bueno, con todos los asesores, no inventábamos nosotros, ¿no? Pero para allá, desde el punto de vista de la museografía, ver qué secuencia se daba, qué ordenamiento a las salas, todo esto, ¿no? La solución arquitectónica consistió en proveer de módulos de dimensión y proporción constante. Aquí se aglutinan las diferentes culturas a través del tiempo, con sus respectivas características. Por lo tanto, tiene que haber una unidad de lo que fue la Mesoamérica a la que pertenecieron todas estas culturas. Un orden que permitiría construir y diseñar 13 salas dedicadas a los pueblos prehispánicos y 12 a las etnias actuales. Pues teníamos la experiencia, sabíamos lo que faltaba, pues no habíamos tenido y sería bueno tener. ¿Qué necesita el museógrafo? Un espacio libre, limpio, para él recrearlo y hacer su museografía y hacer su exhibición. Entonces hicieron una maqueta del museo, un módulo 1 a 1, o
sea, una sala. Con todo, desde la cimentación hasta el techo. Era la única forma. Y sobre esa maqueta, sobre ese ensayo, se resolvieron muchos problemas. Ahí resolvías muchas cosas. Cuando todavía no existía totalmente el guión museográfico, ni el guión museológico, ni estaba la colección, nada. En general la arquitectura te conduce. Hablábamos de que en las salas, las de arqueología de la planta baja, la primera parte tiene una altura como de 320, 350 libres. En esa área están los antecedentes de esa cultura, lo fundamental de su origen, pero en lo general caminas en el desarrollo del guión y de repente el techo se te va, la altura se vuelve de 6 metros. Allí todo el público, visitantes, se frena, se le va la altura y intuye, esto es muy importante. Ahí está la hazaña de esa cultura. Así se va manipulando, sirviendo al usuario, diciéndole, aquí, cuidado, aquí más atención, aquí está lo principal. Luego, las soluciones interiores, ya para el museógrafo, te crea un espacio muy grande, neutro, te crea un piso fuerte, duro, negro, oscuro, y te crea unos muros cubiertos con un lambrín de caoba, te tiene metido en una especie de caja donde puedes hacer lo que quieras. Crea inmensos ventanales, te dejan entrar la visión de los árboles, te dejan entrar una luz natural, te ayuda porque te crea una buena atmósfera interior, porque te permite ir de la colección a la naturaleza, ves el cielo. Es un reto, indudablemente, ¿no? Espacios de esta calidad, que tú dices, cuidado, ¿no? Tienes que hacerlo con mucho cuidado y además tan competido, ¿no? Porque los colegas, cada uno está tratando de hacer el mejor trabajo de su vida. No hay nada que se compare con este museo, ¿no? Muchas veces se confunde a la museografía con la decoración. La museografía está implícita en la misma arquitectura. El espacio ya debe estar concebido para el tipo de mensaje que se va a manejar ahí. La museografía y la arquitectura son una mancuerna. Del viejo museo ya había, pues, ahí se habían ido acumulando muchas de las piezas, sobre todo de la parte mexica, que te digo, cuesta mucho mover estas piezas, ¿no? Entonces ya muchas podríamos decir que venían prácticamente seleccionadas. Y a mí me tocó ir a hacer limpieza de las piezas de la bodega, más que una oportunidad tremenda de tener al tacto piezas excepcionales, de limpiarlas con un cariño que se fue compenetrando dentro de la persona que lo hacía, integrándose, sintiendo lo que es una pieza.
Pero también se emprendieron exploraciones arqueológicas que proporcionaron nuevas piezas, que enriquecieron y ampliaron la comprensión de los pueblos representados. No teníamos suficientes figuras de Jaina tan importantes en la cultura maya del norte. Que se vaya a Piñachán a hacer la excavación. Ya iba a Piñachán. Y salían las expediciones a todo. Y tú hacías tu planteamiento arqueológico y no sabías que te iba a llegar. Tú vas al museo a ver objetos, a ver temas interesantes, a entenderlos, a captarlos. La museografía te ayuda a eso. La museografía te entorna al objeto para que se comunique directamente y mejor hacia ti. Pues hicimos los guiones museográficos de acuerdo con las piezas conseguidas y de acuerdo con lo más importante de cada cultura. Ya nos tocaba compaginar lo que decía el guión científico como la distribución y la forma de exposición de las salas. Sí estábamos muy imbuidos desde entonces de que la labor del museo, entre las 4 o 5 funciones extraordinarias que tienen los museos, una de ellas es la parte educativa, ¿no? Siempre hay un cambio y los museos también tienen que cambiar. Se ha modificado un poco, pero empezaba por una sala introductoria que le informaba al público qué cosa es la antropología. Era una sala verdaderamente indispensable. Porque había que enseñar la arqueología, la lingüística, la antropología física. Había que enseñársela al pueblo en pocas palabras, sencillas. Se pasaba a estas salas, que ahora veo que las han transformado, que se llamaba la sala de Mesoamérica. ¿Cuáles eran las regiones de Mesoamérica? Las variaciones del clima, la topografía, todo esto estaba tratado en esa sala. El problema es la sala de la prehistoria. Había que llenar la sala. Están los huesos que finalmente se pudieron trasladar de Tepezpan para acá, que son los que están aquí en el agujero. Pues, ¿qué le dice a la gente? Un montón de huesos fósiles, ¿no? Entonces empezó con la idea de hacer el diorama de la cacería del mamut, pero pues era un diorama pequeño. Entonces, pues fue cuando a mí se me ocurrió, vamos a hacer un mural donde estén del tamaño real los animales. Y que la gente pueda ver los huesos y ver las figuras. Y además puede ser un mural que nos llene visualmente las cosas.
La propuesta museográfica incluyó reproducciones arquitectónicas a escala natural, maquetas y dioramas que ayudan a comprender mejor el contexto físico, geográfico, ritual y social en el que se desarrollaron las diferentes sociedades. Rina Lazo y su esposo estuvieron allá en Bonampak y han hecho la mejor reproducción de los murales de Bonampak, porque se hizo la reconstrucción exacta hasta el último centímetro de cada uno de los cuartos. En esta sala de Teotihuacán, un acierto en la evolución de los museos. El guión científico lo elaboró el arquitecto Marquina, rigió más el guión museográfico, en donde se iniciaron la reproducción de los murales teotihuacanos, que eran de mucha importancia y proporcionaban más información que las mismas excavaciones habían proporcionado hasta esa época. La reproducción esta la hizo Agustín Villagra. Esta estupenda pieza se supone que es un marcador de juego de pelota, de canchas que eran improvisadas. Tiene exactamente la misma forma del mural de Tepantitla que está representando el juego de pelota. Y luego la sala mexica, y yo estaba trabajando muy cerca con Julio Prieto. Nos dice Pedro, vengan, ¿qué hacemos con esta sala? Estaban 8 pilares de tamaño, todo vacío, 8 pilares y las paredes. Ay, entonces, pues, ¿qué hacemos? Dije, no, este espacio no, es una grosería entrar en este espacio. Hasta en una catedral hay elementos que cortan el espacio, lo modulan, lo nivelan. Dije, catedral, una catedral. Y entonces el gran espacio lo cortamos en 3 secciones, con esos muros de tezontle, preciosos muros de tezontle. ¿Dónde debían ir las piezas? ¿Qué secciones debería tener la sala? Una sala dedicada al sacrificio humano, una ala dedicada a Quetzalcóatl y al viento, otra sala dedicada al tiempo, otra sala dedicada propiamente al arte y otra sala dedicada a la Ciudad de México y los tributos que a ella llegaban. Levanté el piso para que al entrar tú dominaras toda la sala, ¿no? Hasta el fondo. Entras, te recibe el Cuauhxicalli del Tigre, que es la pieza más completa que tiene todo el museo, ¿no? Entonces esa va a recibir a la gente así, ¿no? Y ya acabamos al lado y a otro, y se hace el recorrido y la converges al centro. Y ahí ya, la gente te persignas y sigues la visita, ¿no?
tenía que ser así esta sala, ¿no? Tenía que tener estas dimensiones. Mira las piezas que tenemos. El espacio arquitectónico es la atmósfera que se crea con los muros, con los techos y los pisos. Esos son los limitantes del espacio. Pero lo que se logra dentro de ellos es la atmósfera adecuada para lo que se va a vivir ahí, lo que el hombre va a vivir ahí. Un espacio que se habita, que se usa, que se vive. El museo no es pura arquitectura. Detrás de todo ese museo hay mucho trabajo hecho por todos los más importantes arqueólogos mexicanos de ese momento, de los etnólogos de ese momento, de los lingüistas, del equipo didáctico del instituto, también estuvo presente en todos lados, y del equipo museográfico. Hay un convenio, bueno, como se diría, una correspondencia entre el visitante que le interesa y se emociona del museo con el museo que le muestra las cosas, ¿no? Donde está comprometido, se le toca al museógrafo a adecuar precisamente la posibilidad de esa emoción, ¿no? Y es lo que está dándote el Museo de Antropología, raíces y raíces profundas para los vendavales.